¿Cuál es el primer recuerdo de César Rupérez debajo de una canasta y con un balón de baloncesto? Pues mira, yo fui al colegio Amigó, que era un colegio en aquellos tiempos, y ahora creo que también, pero en aquellos tiempos era un colegio de fútbol. Allí había muchos campos, se jugaba muchísimo a fútbol y vamos, éramos poquitos, ¿eh? Éramos poquitos los que jugábamos a baloncesto, así que a pesar de ir a un colegio de fútbol, pues acabé empezando a entrenar y a jugar a baloncesto en Maristas, que era un colegio más de baloncesto. ¿Y de qué jugabas? Pues jugaba de escolta, de alero. Bueno, pues en aquellos tiempos cuando eres pequeñito todavía no sabes muy bien en qué rol vas a jugar, pero sí, era un poco un escolta, me gustaría decir anotador, pero sobre todo era un escolta que lo intentaba, ¿no? ¿Te acuerdas de tus primeras zapatillas de baloncesto? No me acuerdo de las primeras exactamente. ¿O sí, cuáles eran las que estaban ahí? pero sí que me acuerdo de las Reebok Pump, que fue Las deep, del... sí, que se hinchaban, que en el concurso de mates, bueno, pues aquello los americanos hacen muy bien el tema del merchandising y del marketing y de vender el producto, y me acuerdo que Dee Brown, que era un jugador muy pequeñito, se infló las zapatillas en mitad del concurso de mates. Vamos, supongo que eso fue el origen de muchísimos beneficios para la marca Reebok. Sí, fíjate, yo futbolero tenía unas. Ajá, Sí, de verdad que se hinchaban y luego le dabas a la valvulita y decía... "Psst". efectivamente. ¿Y te acuerdas cómo te definirías como jugador? Decías que lo intentabas, pero ¿cómo eras como jugador? Bueno, era, por decirlo así en un lenguaje muy coloquial, yo creo que era bastante perrete, ¿no? Era quizás no muy talentoso, pero tenía picardía, sabía jugar, ¿no? Yo creo que sabía competir. Quizás no tenía mucho talento, quizás más físico que técnico, pero luego en la competición me movía bien, tenía carácter. ¿Y te acuerdas de algún compañero o entrenador de esa época? Sí, claro, pues Maristas éramos todos más o menos. De hecho, yo empecé a jugar prácticamente con lo que es mi cuadrilla ahora, ¿no? Con mis amigos, y luego pasamos muchos a ser entrenadores, y los que fueron mis entrenadores luego se convirtieron en mis primeros entrenadores, yo siendo ayudantes, y posteriormente yo primeros entrenadores y ellos ayudándome. Pues Ángel Estanga, Ángel Sobrino, esos fueron entrenadores, Antonio Casanova, que me marcaron mucho en aquellos años, y luego como jugadores, pues mis amigos todos, ¿no? Israel Aranaz, Chus Uriz, Pachi Gadañón, todos. Vamos a ver si están de acuerdo que eras un perrete. Antonio Casanova, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo era César como jugador? ¿Cómo era César? Sí, era perrete. Yo, mi primer recuerdo son sus ojos. Mordía con los ojos. Tenía muchas ganas de competir y de disfrutar. ¿Y era muy revoltoso en los entrenamientos o no? No. Era ya apuntaba maneras, era muy profesional ya. Sí, era muy tenaz, repetía los gestos técnicos una y otra vez. Y bueno, y era más talentoso de lo que él dice. Tuvo mala suerte con las lesiones, con su rodilla. Era más talentoso de lo que dice él, sí, es modesto. No, digo que había, te digo revoltoso porque había ciertas celebraciones en el club con ciertos disfraces. ¿Te acuerdas de esto tú, César? Sí, César. A ver, yo creo, aunque te corte Antonio, creo que estás obviando y tenía mis momentos de ser revoltoso, pero sí que es verdad que me gustaba tanto que lo intentaba con todas mis fuerzas, pero bueno, en algunos momentos sí que me salía a veces un poco del tiesto. Antonio, volviendo a baloncesto, ¿se le veían hechuras de entrenador? Sí, apuntaba maneras. Se colaba, ahí estábamos los entrenadores hablando de cosas pues nuestras, tácticas, y él ahí siempre colaba la cabecita y le veía ahí siempre observando y sí, y luego lo que tenía también que le gustaba opinar, y bueno, yo creo que con su cuadrilla le gustaba llevar la voz cantante y sí, apuntaba maneras, era muy observador, lo que digo, se colaba mucho en la charla. Uh-huh. Y apuntaba el liderazgo ya un poco. ¿Y te ha sorprendido esta trayectoria que ha llevado fuera de nuestras fronteras? Que fuera un gran entrenador no me ha sorprendido nada. Bueno, de hecho, como habéis dicho, yo coincidí mucho con él, coincidí
coincidí, pues fui entrenador suyo. Cuando empezó a entrenar yo era el coordinador y bueno, pues sí, se veían maneras y se veía que le gustaba, que lo entendía, que lo transmitía y luego, bueno, coincidimos en la selección. Cuando yo estaba en la selección, pues enseguida lo metí y lo vendí a la federación. Y sí, o sea, no me ha extrañado que fuera un gran entrenador. Hombre, claro, al nivel, pues no, a ese nivel ya claro, no es fácil, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles crees que tú que son los puntos fuertes de César como entrenador? Bueno, César, yo no sé, César es ingeniero, César, no sé si lo habéis comentado, y entonces, bueno, es un tío, creo que muy con las ideas muy claras, muy trabajador, le gusta, yo creo, tener todo controlado. Pero bueno, a mí lo que me destacó siempre era que yo creo que es el arte del buen entrenador, que los entrenadores que sabía interpretar y sabía lo que había que hacer en el momento y transmitirlo, que para mí es la clave, porque hay muchos entrenadores con conocimientos, pero luego tienen que llegar al jugador. Tienen que llegar al jugador, eso creo que lo ha tenido siempre César claro y yo destacaría eso, lo que más. Bueno, hay mil cosas, ¿no? Pero ¿Y crees que hará buena labor con el Castillo de Gorraiz? Sin duda, es un luchador nato, tiene como algo Rivero que es, tiene la cabeza, es muy tenaz, tiene la cabeza muy dura, no se va a rendir en absoluto y seguro que es capaz de transmitir eso que él comentaba, que es lo que quiere del equipo. Seguro que lo transmite, les convence y sí, estoy seguro que lo logrará. César, ¿algo para Antonio? Bueno, pues que ya hablaremos. Me ha sorprendido y me ha alegrado muchísimo escucharle. Coincidimos, como él dice, muchísimo y la verdad es que él me enseñó mucho y me abrió muchas puertas, tanto dentro del club como dentro de la Federación Navarra. Le tengo muchísimo cariño, él lo sabe, como entrenador y también como amigo, que lo considero, a pesar de que a veces la distancia nos hace estar tiempo sin hablar, pero de vez en cuando mantenemos el contacto y nada, pues gracias por sus palabras y que por supuesto ahora tiene una obligación, que es venir a Pamplona a ver un partido y no solo ver el partido, sino cenar conmigo después. Ahí está. Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes, que sigas disfrutando del baloncesto y aquí tienes un reto, es subir a Pamplona a ver un partido y una cenita y una charla. No tengo excusa. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio Casanova. Buenas tardes. Siguiendo con tu trayectoria, César, uno de tus primeros proyectos más serios es el de asumir el proyecto de Obenasa Navarra en 2007-2008, dirigiéndolo durante 5 años y logrando el ascenso a la Liga Femenina en la temporada 2009-2010. ¿Qué resaltarías de esa época? Bueno, pues fue una época en la que empezó un proyecto relativamente humilde en la segunda división española y bueno, se quedó en la primera división, ¿no? Construimos una estructura de trabajo, un cuerpo técnico que yo creo que estaba a la altura, pues eso, de la primera división española. Ahí queda el ascenso. A nivel personal me queda pues el recuerdo de haberlo vivido en Villagarcía de Arosa con toda mi familia, ¿no? Que ha sido de los pocos éxitos que he tenido en mi trayectoria que los he podido vivir en el día a día con toda mi familia, ¿no? Con mis padres, mis sobrinos, mi hermana y mi cuñado. Así que bueno, pues fueron 5 años muy intensos y en el que realmente pues fue mi paso del deporte semiprofesional al deporte profesional, ¿no? A partir de 2010 entras a formar parte de la selección española y en 3 años, junto a Lucas Mondelo y luego con Ana Caula, ganas 2 oros y 1 plata en el Campeonato de Europa Sub-20. Llegar y besar el santo. Sí, la verdad es que las generaciones sub-20 españolas tenían siempre mucho nivel y conseguíamos pues prácticamente la medalla de oro casi todos los años en verano. Fueron años muy bonitos en la selección U20, de éxitos y de conocer a entrenadores pues que aportaban y que me hacían mejorar como entrenador, ¿no? Uh-huh. Y después de este exitoso debut, tu primera experiencia profesional fuera de nuestras fronteras, te vas a China para entrenar al Shanxi Ryu Flame. No sé si lo digo bien. Sí, bastante bien. ¿Ahí os tocó la China o cómo fue aquello de ir para allá?
Pues mi recuerdo es estar de vacaciones, estar pensando a ver cuál iba a ser el siguiente paso, porque había dejado ya Obenasa, el proyecto de Obenasa. Pensaba yo que podía ser algún proyecto dentro de las fronteras de España y bueno, llegó lo de China. Nos tocó la China y la verdad es que fue una llegada con buena suerte, ¿no? Porque era un proyecto ambicioso, con Maya Moore, que era en ese momento la mejor jugadora del mundo como extranjera dentro del equipo, y bueno, pues fue el comienzo de la andadura internacional, ¿no? ¿Y cómo son las jugadoras y la Liga China? Bueno, pues es una cultura, como sabemos, fuera del deporte, pues de muchísimo trabajo, de meter muchas horas, de mucha disciplina. Eso les permite llegar a un límite que tienen que superar siendo un poco más creativos, ¿no? Cuando consigan implementar en su forma de entrenar un poquito más de creatividad, pues entonces darán un salto diferencial en los deportes de equipo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en este repaso, porque no solo de baloncesto y el hombre. ¿Qué hace César Rupérez cuando no está en una cancha de baloncesto? Bueno, mejor para esto vamos a tirar el comodín de la cuadrilla. Richard Aldave, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo es César cuando andáis por ahí? Hombre, pues solo voy a hablar bien, la verdad. No puedes hablar mal, Puedes hablar mal, Richard, no te preocupes. Tranquilo. Luego ponemos el pi y ya está. Sí, cuéntanos. Me gusta mucho la imagen que nos da entrenando, de tío serio, profesional, que le gusta tener todo controlado, a cuando está con sus amigos, que es precisamente pues un poco más lo contrario, ¿no? Un tío jovial, divertido, que le encanta buscarte la vuelta, hacerte rabiar, vacilarte. Bueno, la verdad es que es un tío divertido. Por lo menos fuera de la pista es un tío divertido y con el que da gusto estar. Sí. ¿Y qué os gustaba hacer cuando andabais por ahí? Pues a ver, la verdad es que somos una cuadrilla bastante monotemática, en el sentido de que pues todo ha girado en torno al balón, al pabellón, a las competiciones, y por supuesto hemos salido todo lo que hemos podido, hemos disfrutado de la noche, pero bueno, es verdad, siempre acabamos relacionándonos dentro de la propia noche con gente del baloncesto navarro, de chicos, chicas, y en ese sentido no hemos sido de los que hemos salido demasiado de nuestro guión. ¿Y teníais alguna zona preferida, algún garito al que ibais siempre? Pues sí, bueno, pues como todas las cuadrillas, lo viejo de Pamplona, no éramos mucho de quedar en bares. No sé si te se acordar alguna. Bueno, tenemos el Gazu en la villa, bueno, pero bares que purulaban en torno a los pabellones que nos tocaban entrenar, de pues ir más tarde o ir antes a preparar los entrenamientos, o ir luego pues a cenar o lo que sea. Sí. Tú también sigues en los banquillos, ¿no? Sí, yo también entreno aquí en Maristas, entreno a unos críos, sí. ¿Y cómo vais? ¿Cómo os va este año? ¿Qué objetivos tenéis ahí? Pues encantados, son niños de 13, 14 años que les encanta el baloncesto, y la verdad es que como entrenador no se puede pedir más. Son unos chavales extraordinarios que solo piensan en baloncesto, en entrenar, en mejorar, y a partir de ahí pues un año de disfrute, por supuesto. ¿Algo para Richard, César? Sí, a ver, que no sea modesto, tiene un muy buen equipo. Yo creo que es uno de los aspirantes a ganar la Liga Navarra Infantil. Yo sé que él es modesto e intenta rebajar un poco las expectativas, como hacemos los buenos entrenadores, pero él es muy buen entrenador, tiene un muy buen grupo. He estado un par de veces viendo sus entrenamientos y tiene un buen grupo, así que a pesar de que está haciendo lo que tiene que hacer, yo espero en marzo, abril, poder acudir a las finales y que estemos luchando la cuadrilla por un título. Pues ahí queda dicho eso. Gracias, Richard, por haber compartido con nosotros este ratito de radio. Muchísimas gracias, lo dicho. Buenas tardes y muchísima fuerza para la temporada. Un abrazo grande a todos los componentes de tu equipo. Vale, de tu parte, muchísimas gracias. Adiós. Richard Aldave, de la cuadrilla. Vamos a retomar el tema deportivo, porque después de este periplo chino firmas por el Dinamo Kursk ruso. China, Rusia, muy rojo te está quedando el tema. Sí, la verdad es que he estado en países, llamémosles comunistas, no sé si lo son tantos, pero llamémosles comunistas, sí. De nuevo, junto a Lucas Mondelo, ganáis Euroliga sin perder un partido. Sí, fue un año en la que todos los astros se alinearon. Tuvimos
un equipo con jugadoras que ya estaban, digamos, hechas. Éramos prácticamente una selección mundial. Teníamos 3 americanas, jugadores, las mejores jugadoras rusas, y hubo una buena conjunción entre jugadoras un poco jóvenes ya preparadas con mucho hambre y jugadoras veteranas con experiencia, que muchas veces es lo que te permite llegar a ese nivel. Primero China, como hemos dicho, luego Rusia. Mucha diferencia en el juego, en las jugadoras. ¿Qué destacarías de...? Bueno, pues las jugadoras rusas también son muy disciplinadas. Yo eso sí que he visto una diferencia, pues, entre cómo somos los países quizás más mediterráneos, que nos gusta un poco más la creatividad, un poco más entrenar de otra forma, y las jugadoras rusas eran muy disciplinadas, les gustaba mucho, son muy buenas tiradoras de 3 puntos porque meten muchísimas horas, muy respetuosas con el entrenador. Sí que hay un poco de similitud entre las jugadoras chinas y las rusas, sí. Ya en 2017 logras con Mondelo otro gran éxito, el oro con la selección española en el Campeonato de Europa. En muchos de estos resultados aparece la figura de Lucas Mondelo, ¿no? Sí, con él di el salto al baloncesto profesional. Empecé de ayudante con él desde el 2012, creo que fue el primer año que fuimos a China, y durante 6 o 7 años formamos un tándem que nos funcionaba, ¿no? Nos funcionaba en China, nos funcionaba en la selección española, nos funcionó en Rusia, y la verdad es que yo creo él con sus momentos un poco de genio, y yo quizás con mi forma de trabajar un poco más disciplinada o cuadriculada, como dicen mis amigos, pues creo que formábamos un buen tándem. Llegan más temporadas en Rusia, y en la temporada 19-20 vuelves a China, pero ya como entrenador jefe del Shanxi. Menos mal que no se llamar, no tenías el mote de los perros, porque si no serías un perro Shanxi. ¿Cómo cambiaron las cosas de ser el máximo responsable, de ser ayudante a máximo responsable? Bueno, yo creo que esos años de ayudante me vino bien para aterrizar en el deporte profesional y entender cómo funcionaba no solo lo que ocurre en la pista, sino lo que ocurre fuera de la pista, ¿no? Tener conocimiento y tener experiencia en todo lo que va alrededor de la pista. Y en el 2019 ya pues decidí que estaba preparado para ser primer entrenador y poder gestionar, ya te digo, no solo lo que ocurre dentro de las 4 líneas del campo, sino también relaciones con agentes, con presidentes, con directivas, y yo creo que ese es el mayor cambio, ¿no? Que el primer entrenador tiene que estar más centrado y más pendiente como de la foto desde fuera, y el entrenador ayudante tiene que estar un poco más en los detalles. Di el salto y bueno, ya lo había sido en el entorno profesional aquí en Navarra y semiprofesional, y bueno, pues fue el salto para hacerlo a nivel profesional. No lo diste hacer mal, porque te ofrecen una plaza de entrenador ayudante en la selección china, donde sigues acumulando triunfos: plata en el Mundial de 22, oro en la Asia Cup y en los Juegos Asiáticos del 23, además de participar en los Juegos Olímpicos de París 24. Después de tanto tiempo fuera de casa, ¿qué ha aprendido César Rupert de todo esto? ¿Cómo le ha cambiado su vida profesional y personal? Pues es que te diría que he cambiado mucho, que soy un entrenador muy distinto. A mí, sinceramente, y sé que lo dicen con muchísimo cariño y tienen algo de razón, que quizás yo hace 20 años era un ingeniero haciendo baloncesto. Ahora ya no soy un ingeniero haciendo baloncesto. Ahora me he dado cuenta de lo importante que son las relaciones humanas, el gestionar a las personas, aunque gestión no es una palabra que me guste demasiado, el contactar con las personas. Me he dado cuenta que lo táctico, lo técnico, la disciplina, el método del entrenador va muy por detrás del saber funcionar como grupo, ¿no? Entonces yo creo que me he convertido en alguien que estoy más cerca de las personas, que valoro mucho más cuando alguien está cerca tuya, y yo creo que eso ha sido un poco fruto de llevar 15 años con la mochila y viviendo fuera de casa, ¿no? Hablando de esta vida personal, como hemos dicho, está mucho tiempo fuera de casa, pero en esta faceta, ¿cómo cuando lo poco ha estado César Rupert en casa, cómo se comporta en casa César Rupert? Pues yo soy una persona muy familiar. La verdad es que, a pesar de haber estado 15 años muchísimo tiempo fuera, lo he echado muchísimo de menos, estar con mi familia, con mis sobrinos, con mis padres, con mis amigos, porque yo entiendo que esa es mi vida familiar también, y lo disfruto mucho. Cambiando un poquito, Richard tenía razón, y soy consciente de ello, que me convierto en alguien más dicharachero, menos controlador, más chinchón, más juvenil, más inocente también, menos buscando el liderazgo,
pero es algo que disfruto siendo así y reírme un poco de los demás y que se ría mucho de mí, ¿no? Vamos a ver, ¿ha acertado algo Eva? Eva Rupérez, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Se portaba bien en casa, César? ¿Si se portaba de pequeño? Sí. Sí, yo creo que era el típico hermano mayor que lo hacía, que parecía que lo hacía casi todo bien. ¿Y te picabas mucho con él o no? No, yo creo, no, nos llevábamos muy bien. Sí, yo creo que no recuerdo, a ver, me picaba recuerdo cuando me intentaba explicar física y no tenía paciencia. Ahí alguna vez me piqué. Me han comentado que tu hermano era muy inteligente y a ti cuando estabas en el instituto te conocían como la hermana de César, ¿no? Sí. Yo siempre he sido la hermana de César. Ajá. En el cole, en el instituto y ahora. Ya, lo que sí teníais era mucha fijación con Crónicas Marcianas, ¿no? A ver, o sea, a los dos nos gustaba ver la tele ahí, un poco ahí modo cotilla, y sí que algunas veces nos quedábamos hasta bien tarde los dos viendo Crónicas Marcianas. Sí. ¿Y lo del orden cómo lo llevaba? Ya, pues tiene como dos facetas. Lo que es la que es lo de su trabajo, los estudios y tal, o sea, es como súper maniático, o sea, su cuarto era como las revistas de gigantes, todas ordenadas a la perfección, y luego, pues las otras cosas ahí, pues la ropa, todo eso, pues bastante más desastre. En unas vacaciones de hace poco compartió habitación con mi hijo pequeño, que tiene 9 años, o 10 ahora, y entonces estábamos en una casa y él estaba en una habitación con mi hijo pequeño. Y mi hijo pequeño le dijo, oye, tío, tienes que ordenar un poco más, esta habitación está hecha un desastre. O sea, que el sobrino pequeño poniéndole las pilas al tío. Sí. Eva, desgraciadamente, como muchos otros, yo incluido, os tocó convivir con un pariente con demencia, que en vuestro caso fue vuestra abuela. ¿Cómo fue esa etapa? Pues mira, la verdad que yo he hecho la vista atrás y me siento súper, como muy agradecida a esa etapa. Mi abuela tuvo una demencia y estuvo al cuidado de mi madre pues mucho tiempo y de mis tíos, pero es verdad que por suerte fue una demencia con un tono así como gracioso. Ella era muy buena mujer y con la demencia todavía más, ¿no? Entonces era muy graciosa, muy buena y tal. Entonces, o sea, lo vivimos en casa de una forma especialmente bonita, porque es verdad que por ejemplo, mi hermano, que es muy guasón, pues le vacilaba mogollón. Entonces era como, o sea, yo recuerdo anécdotas que ahora se me saltan las lágrimas de la emoción, pero recuerdo anécdotas de mi hermano vacilarle a mi abuela ya, porque en muy avanzada edad, y reírnos todos hasta no parar, porque ella se reía, se divertía mucho con él le vacilaba. Luego ella pues dentro de la demencia alimentaba el vacile. Entonces pues la verdad que mi hermano en eso pues ponía ese tono de humor y lo desdramatizaba mucho y del cariño, claro. En la actualidad creo que se suele pasar bastante por tu casa para estar con sus sobrinos, pero cada vez que va os deja la despensa para guía, ¿no? Sí, yo me acuerdo, sí, o sea, bueno, viene casi todos los días. En algún momento del día pasa, porque mis padres y yo vivimos muy cerca, y entonces yo creo que prácticamente todos los días hace como batida con mis padres, a mi casa y tal. Entra, empieza a abrir los armarios, y siempre dice que no va a comer nada, que se está cuidando, que está haciendo ayuno, que no sé qué, pero luego siempre acaba picando algo, joder, qué mierda, no se puede venir a esta casa, siempre hay mierda, no sé qué, pasa por todas las habitaciones a ver qué están haciendo lo uno, estudiando lo uno, lo otro, tal. Todo muy rápido, todo muy rápido. Llega, come, saluda, pregunta y ya enseguida ya se está yendo, pues ya tiene algo que hacer. Y esto de pequeño creo que también lo hacía en casa de mis tíos, que iba al pueblo y se pasaba por todas las casas y merendaba en todas las casas. Fíjate. Oye, Eva, un poquito más en serio. ¿A qué crees que es debido el éxito de tu hermano? Pues yo creo que es muy disciplinado, yo creo que es muy inteligente y muy disciplinado. Tiene una capacidad de trabajo y es muy minucioso. Muy minucioso, y yo creo que el éxito le viene de ahí. O sea, trabaja muchas horas, muy despacio, muy concienciudo y
sí, y bueno, y la pasión que tiene, que le gusta, aparte de la capacidad que tiene para hacerlo bien, pues tiene mucha pasión en ello. César, ahí tienes a tu hermana. Pues vaya sorpresa, ha habido un momento que me he emocionado y todo, pues cosas que ha contado de nuestra vida, de cómo hemos ido construyendo nuestra forma de ser, nuestra personalidad, ¿no? Nuestras vivencias ha ido construyendo la familia que somos. Así que me hace mucha gracia lo que ha contado de mi sobrino pequeño John, que es verdad que me disciplinaba en cuanto al orden de la habitación. Revivimos hace poco aquellas veces en las que yo le intentaba explicar física a mi hermana, lo estamos reviviendo ahora con el sobrino mayor, con Martín. Bueno, pues estamos volviendo a revivir. Es verdad que a veces soy un poco un torrente de energía y bueno, llego y en 15 minutos en su casa provoco el desorden, me provoco el desorden a mí mismo, pero bueno, todo lo veo con muchísimo cariño, ¿no? Eva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y ya te enviaremos un candado para que pongas en la despensa. ¿Vale? Un abrazo. Bueno, ahora también trae pasteles. Vale. O sea que... Un abrazo grande un y buenas tardes, y que ya veremos a alguno de tus hijos en Huarte, que creo que juegan a fútbol. Yo entreno en Huarte, voy a preguntar por alguno de ellos para seguir recabando informaciones para otras veces. Un abrazo grande, Eva, y a toda la familia. Un abrazo, gracias. Pues tu hermana, Eva, tu hermana pequeña, a la que le damos las gracias. Bueno, César, vamos a ir ya yendo, nos queda poquito tiempo en esta nueva asignatura que te has embarcado en el Castillo Gorraiz Valle de Hues, que llevas poquito tiempo, y te he leído que egoístamente no hubieras cogido el equipo, pero que no te habrías quedado tranquilo si no hubieras hecho. Sí, una pregunta muy común, casi el 100% de la gente que me ha hecho entrevistas me ha preguntado a ver por qué cogía el equipo en esta situación tan mala de resultados y con mi trayectoria, y ha sido una forma de expresar lo que yo siento por dentro, ¿no? Que, bueno, si hubiese mirado a mi currículum, pues quizás no ha sido el movimiento más inteligente, pero yo no me muevo solo por movimientos inteligentes, soy alguien que me muevo mucho por la pasión de lo que me gusta y no me hubiese quedado tranquilo en casa, y ese ha sido el origen de haber cogido